Mis queridas amigas y amigos, un grato placer nuevamente estar con ustedes. Es probable que me sientan la voz un poquito diferente. No sientan que estoy pasando el mismo problema de Sansón, que cuando le cortaron el pelo perdió toda su fuerza. Este no es el caso. Lo que pasa es que he tenido mi garganta un poquito congestionada, pero estoy seguro que sobreviviré. Así que todo está bien. Solo le pido las disculpas del caso por... Espero que ustedes puedan escuchar bien el relato. Vamos a seguir conversando en relación a este maravilloso libro que, aunque ustedes no lo crean, estamos ya prácticamente llegando al fin. Son muy pocas las secciones que quedan. Eh, la semana pasada, recuerdan ustedes, tuve la oportunidad de grabar dos diferentes videos, uno el domingo y el otro el miércoles que lo subí. Espero que lo hayan visto. Me dejé el tiempo para hablar un poquito de la sección 132 en forma independiente, solita, para darle el tiempo y he recibido muchos buenos comentarios, muy generosos de su parte, como siempre. Eh, Les quiero contar que simplemente grabé esta clase dejándome llevar por, como trato de hacerlo siempre, por el espíritu y no tratar de poner, ni sacar, ni tratar de evitar algunos temas que pueden ser un poco controversiales en la iglesia. Pero siento que efectivamente ustedes pudieron recibir de muy buena manera este tema. Y así como ustedes, yo también aprendo mucho. Y puedo confirmar que definitivamente las instrucciones, los mandamientos que recibimos de Dios son para nuestro bienestar, a pesar de que en ocasiones no entendemos algunas cosas, algunos detalles de por qué tenemos que hacer ciertas cosas o por qué tenemos que seguir ciertos caminos. Pero tenemos el gran consuelo de que en algún minuto vamos a tener más luz, entender muchas de las cosas que hoy día a veces simplemente las hacemos porque confiamos en Dios y en nuestros profetas. Como lo hacen nuestros hijos en ocasiones, cuando ellos simplemente nos obedecen o siguen nuestras instrucciones sin a veces tener todas las razones o todas las explicaciones de por qué tienen que seguir ciertas instrucciones. Qué maravilloso es esta virtud de confiar, de tener fe. Y principalmente en esto del Evangelio de creer, que para mí es algo realmente, yo diría, no sé si la palabra es mágico, pero es algo realmente extraordinario, que marca la diferencia. Alguien que cree y alguien que no cree. Pero bueno, hoy tenemos dos secciones, la sección 133 y la sección 134. Es muy interesante, la primera es una revelación que se recibió en el año 1831, el 3 de noviembre. Ustedes dirán, pero ¿no se habrá equivocado el hermano por el año 1831? O sea, un año después, un año y medio más o menos, después de la restauración del Evangelio. No me estoy equivocando. Lo que pasa es que esta revelación justamente se recibió prácticamente 2 días después del prefacio que se recibió, que hoy día la conocemos como la sección 1 de Doctrina y Convenios. Si ustedes van a esa sección, a la 1, se van a dar cuenta que efectivamente esa revelación se recibió el 1 de noviembre de 1831. Y recuerdan ustedes que cuando estas cosas comenzaron a recibirse, ellos, los hermanos y el profeta, tuvieron la gran iniciativa de juntar todas estas revelaciones y comenzar a publicarlas, porque los hermanos necesitaban tener estas palabras preciosas para poder ayudar a la gente a que viniera a Cristo, para que supieran que los cielos están abiertos. Y cuando ellos recibieron este prefacio, que justamente lo recibió del Señor directamente, yo les contaba en su momento que es el único libro que tiene esta particularidad de
tener un prefacio dictado por el Señor. Pero cuando este prefacio fue recibido en 1831, José Smith ya había recibido una gran cantidad ya de revelaciones. Entonces, no significa que la sección 1 fue la primera sección que se recibió, o la primera revelación que se recibió, no. Habían existido muchas otras revelaciones previas. Entonces, se recibe el prefacio, se pone como sección 1, y después se recibe esta revelación, 2 días después. Pero esta tiene un carácter bien interesante porque básicamente vendría siendo como el apéndice del libro. Para los que manejan esta nomenclatura de los libros, el apéndice normalmente tiene que ver con, podríamos decir, la parte final de un libro, como, no voy a decir una conclusión, pero sí como un resumen final, o quizás el autor de cualquier libro, estoy hablando, puede dar algunos detalles extras que a lo mejor no quedaron muy claros en alguna parte y de alguna manera condensa un gran mensaje como para reafirmar todas las cosas que el libro contiene. Entonces, en un libro reconocemos muy bien un prefacio, el contenido y el apéndice. En este caso, esta sección de la 133 justamente en su momento fue escrita para ponerla como un apéndice del libro de mandamientos en ese tiempo. Para que ustedes recuerden la historia, lo hemos hablado en meses pasados. Recuerdan ustedes que cuando ya se comenzó a ordenar todo esto y se empezó a imprimir, por ahí por el año 1833, el libro de mandamientos es como se llamaba originalmente. Y ustedes recuerdan cuando estaban ahí, vino una turba, entró a esta imprenta del hermano Phelps, ¿recuerdan? Y fue una situación muy complicada porque las páginas todavía no estaban encuadernadas, quedaron por todos lados, hubieron 2 niñas, recuerdan ustedes que salvaron algunos manuscritos y arrancaron y algo se salvó. Por lo tanto, lamentablemente en 1833 esto no se pudo publicar. Y tuvieron que pasar 2 años más para que después de ordenar y empezar a retomar y reordenar todo este trabajo que se había hecho, finalmente se publicó en el año 1835, o sea, 2 años después de esta tragedia, digamos, que vivieron los hermanos. Y bueno, ya no como libro de mandamientos, sino que como el libro que hoy día conocemos como Doctrina y Convenios. Y entonces, esta sección específicamente, después, más adelante incluso, ni siquiera fue ahí, fue asignada como la sección 133 en otras ediciones que ocurrieron después. No me voy a detener en los detalles de la historia, pero a pesar de que nosotros sabemos que esta revelación fue originalmente dada como un apéndice del libro, se le asigna un número de sección. Y eso es para que ustedes lo tengan claro y sepan de dónde vienen estas enseñanzas. Es muy interesante. Si ustedes se fijan como parte de esta sección, se van a dar cuenta que prácticamente es muy similar, casi idéntica a la sección 1 de Doctrina y Convenio. Y incluso parte con la misma frase, con la misma palabra. Escuchad, oh pueblo de mi iglesia. Entonces eso también nos da una pista de que este apéndice fue justamente dado para toda la iglesia, para toda la gente. Y de modo de que la gente entienda que el libro primeramente que se está terminando es un libro verdadero, las revelaciones que contienen, pero el mensaje principal uno puede encontrar en los temas que aparecen en esta sección, el real, o por así decir, como un resumen completo de los temas que se abordan en el libro Doctrina y Convenio. Ahora,
estaba leyendo un par de manuales antes de conversar con ustedes y es muy característico que en la forma como El Salvador eh, manifiesta las revelaciones y las escrituras para nosotros, quizás no están tan ordenadas como uno pudiese pensar. Por ejemplo, hablar de un tema y que El Salvador en estas revelaciones pueda entregarnos uniformemente u ordenadamente cada uno de los temas y después pasar a otro y a otro y a otro. No, normalmente las escrituras no van de esa manera. Las escrituras tienen la característica de que muchos de los conceptos que son dados en forma aleatoria. Y de repente se maneja un tema en una frase, en otra frase viene otro tema y que a lo mejor no tiene una directa relación con el anterior. Pero yo creo que también esto tiene una razón de ser. El concepto de escudriñar las escrituras un poco tiene la finalidad justamente de ordenar estos conceptos que están en todas las escrituras. Es maravilloso. De repente yo les desafío a que puedan revisar los discursos de las autoridades generales y cuando ellos empiezan a conversar, a hablar y a enseñar, de repente sale una escritura del libro de Mormón, Nefi dijo algo, y de repente aparece una escritura de Alma, una sección de Doctrina y Convenio, algo del libro de Abraham, una enseñanza de José Smith específicamente, de su historia, no lo sé. Y uno de repente va juntando estos conceptos y tiene una doctrina clarísima, sin malinterpretaciones, sin cabos sueltos. Y uno empieza a ordenar, como yo siempre se los he dicho, este rompecabezas, que a veces es un poco la forma como las escrituras están puestas. A mí me encanta. Y eso también tiene que ver con el descubrimiento que cada uno puede hacer con las escrituras. Es muy interesante cuando uno va leyendo, de repente uno puede acordarse de algunas escrituras en otros libros canónicos o secciones anteriores, y uno dice, a lo mejor esto tiene que ver con esto otro, y va uniendo esto, y uno va generando una figura preciosa, hablando yo de este rompecabezas. Conversaba con algunos amigos y yo les decía que incluso los discursos que las autoridades hacen, los profetas, es justamente el armar estos rompecabezas en términos figurados. Y entonces uno va poniendo ciertas escrituras, va armando una imagen, y normalmente esa imagen, en mi entender, termina siendo la imagen del Salvador, y que uno la ve clarísima cuando termina, por ejemplo, un discurso o una intervención de algún profeta. Y es un desafío para nosotros también, cuando abordemos un tema o un concepto que queramos enseñar, es muy interesante que vamos revisando, escudriñando las escrituras y finalmente siempre lo orientemos y lo focalicemos en la imagen del Salvador. Y empezamos entonces para mí por lo menos es algo muy entretenido. Yo disfruto de repente irme de un lugar a otro y bueno, hoy día tenemos la ventaja de que tenemos estas referencias que a veces en las escrituras uno hace un clic en una palabra y nos tira a una escritura diferente de otro libro canónico y tiene mucha coherencia con lo que estamos leyendo y etcétera, etcétera. Que es realmente maravilloso el cómo nosotros aprendemos. Por eso esto no es tan solo leer, y ni siquiera les diría yo que es tan solo estudiar. Y por eso lo que nos queda perfectamente y lo deberíamos tener en nuestro corazón y en nuestra mente y en nuestro espíritu es que deberíamos escudriñar las escrituras. Partimos con esta primera palabra que aparece en tanto la sección 1 como en la sección 133. Escuchar. Escuchar. De ahí parte todo. Una vez que escuchamos, retenemos, a veces miramos, nos imaginamos, sentimos y empezamos a formar estas imágenes preciosas que las escrituras nos regalan. Una de las cosas que me encanta de las escrituras, y especialmente
Y por eso esto es un apéndice, porque se supone que ya venimos de aprender y de leer muchas otras cosas, y no tan solo esto, sino que también el libro de Mormón y la Biblia, el Nuevo, el Antiguo Testamento. Lo que me encanta es que en ocasiones comenzamos a formar ciertas frases, ciertos conceptos, que tan solo se nos da un título de algo e inmediatamente en nuestra mente hay una imagen clarísima o una doctrina o algún evento que ocurrió o que ocurrirá y que, por ejemplo, nos ayuda a ponernos en el ambiente correcto de lo que el Señor nos quiere decir. Vamos a ir jugando a leer estos versículos y yo les voy a ir destacando alguna de estas palabras o frases que estoy seguro que incluso ustedes la pueden encontrar en clases, en discursos, en su estudio personal. Y cuando se encuentren con estas frases se van a acordar de mí, de que a veces uno ya tiene una nomenclatura bastante familiar. Y eso es muy bueno. Hermanos que son muy nuevos en la iglesia probablemente todavía no entienden cada uno de estos conceptos, pero a la medida que van estudiando se van familiarizando con estas frases, palabras, que definitivamente son muy claras cuando uno ya entiende de qué estamos hablando. Por ejemplo, el Señor, versículo 2, que vendrá súbitamente a su templo. El versículo 2 nos indica esa frase que es una frase que la tenemos en muchos otros lugares, en muchas otras escrituras. Ustedes pueden ir a Malaquías, por ejemplo, en el capítulo 3, y se van a encontrar con una frase exacta que habla de esto mismo. Pueden ir a Doctrinas y Convenios, sección 36, y se van a dar cuenta que se habla de este mismo concepto. Parece ser que este templo no está relacionado con cuando Jesucristo vino aquí en el meridiano de los tiempos y visitó el templo, sino que parece ser que tiene que ver con una visita a un templo que está relacionado cercano a lo que es la segunda venida del Salvador. Y después dice, y el Señor que descenderá en juicio sobre el mundo con una maldición. Sí, sobre todas las naciones que olviden a Dios. Y sobre todos los impíos que haya entre vosotros. ¿Se fijan cómo ahí también hay una especie de descripción de lo que ocurrirá con aquellos que son desobedientes? ¿Y qué ocurrirá cuando el Señor se presente? Él dice que desnudará, dice, su santo brazo en el versículo 3, ante los ojos de todas las naciones y todos los extremos de la tierra. Verán la salvación de su Dios. O sea, este será un evento que nadie en este mundo quedará exento, nadie no se dará cuenta. A lo mejor hoy día estos versículos tienen un poco más de sentido y tienen una cierta mayor credibilidad. Porque claro, hoy día hay un evento que ocurre en cualquier parte del mundo y ese evento puede ser conocido en toda la tierra, digamos, y en una forma muy rápida. Insisto, esto para nosotros puede ser algo muy, muy del día a día, pero recuerden que esto fue dado en el año 1831 y claro, en ese tiempo la gente ni siquiera se imaginaba y no tenía ninguna información en relación a las comunicaciones, a la internet y todo lo que hoy día vivimos con tanta naturalidad. Pero bueno, estamos hablando de la segunda venida, estamos hablando de estos momentos que son esperados por un lado. Recordemos que el Evangelio de Jesucristo, esta restauración que fue encabezada por José Smith, dirigida por Jesucristo, por cierto, él controlando cada una de las participaciones de todas aquellas personas que vinieron a entregar responsabilidades, llaves, sacerdocio a José Smith, tiene tan solo una finalidad. Y la responsabilidad de que nosotros podamos tener el Evangelio restaurado en este tiempo es, por supuesto, para preparar la venida del Salvador. Esa es nuestra vista, ese es nuestro cometido.
Y para eso, ¿qué debemos hacer? Versículo 4, preparaos, preparaos, oh mi pueblo. Ahora esa preparación, ¿cómo lo podemos hacer? Y continuamos leyendo. Santificaos, juntaos vosotros, oh pueblo de mi iglesia, sobre la tierra de Sión, todos vosotros a quienes no se ha mandado permanecer. Se habla de Sión, son palabras que en la restauración, en todo lo que hemos hablado, se ha mencionado una y otra vez. Pero ya nosotros tenemos una interpretación bastante más elaborada de lo que significa realmente esto. Preparaos, preparaos, repetido 2 veces, y después santificaos. O sea, parece ser que tenemos que acercarnos a las cosas que son correctas. Algunos consejos, versículo 5. Y aquí, por ejemplo, viene uno de los conceptos que yo le decía, que cuando uno lo escucha, inmediatamente uno sabe de qué se está hablando. Y si no, se los cuento. Versículo 5. Salid de Babilonia. Babilonia, ¿qué tiene que ver con este relato? ¿Qué es lo que es Babilonia? Alguien que no ha leído el Antiguo Testamento probablemente no tiene la menor idea de qué estamos hablando. Pero alguien que sí ha estudiado el Antiguo Testamento o ha hojeado algunos libros de por ahí, nos vamos a dar cuenta, y no tan solo el Antiguo Testamento, sino que también incluso en el libro de Mormón, si vamos a Alma, entre otras escrituras, nos vamos a dar cuenta que parece ser que Babilonia, aunque sabemos que fue un imperio muy grande en la época del Antiguo Testamento, algo tiene que ver con respecto a lo que está tratando de explicar aquí en esta frase, en este versículo. Recuerden que Babilonia fue este imperio que justamente tomó a los israelitas los tomó como esclavos, los tomó y los oprimió, hizo mucho daño. O sea, hablar de Babilonia hoy es generar un sinónimo de lo que es todo lo que puede significar la maldad del mundo. Lo peor de lo peor está simplificado por la palabra Babilonia. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen esto en cualquiera de las escrituras que tengan ustedes acceso, van a tener que tener la claridad de que está hablando en términos reales de algún evento del Antiguo Testamento o simbólicamente de algo que quiere dar a conocer, en este caso el Salvador o algún profeta. Entonces, Babilonia, ¿qué es? Claramente, todo lo que está relacionado con la maldad, el pecado, las cosas naturales, las cosas mundanas. Entonces, la asignación de salir de Babilonia tiene una acepción de salir del mundo, salir de las cosas pecaminosas, salir de todo lo que nos pueda alejar de Dios. Entonces, metafóricamente está ocupando esta palabra Babilonia para darnos a entender de que para poder prepararnos y santificarnos, tenemos que salir de esta Babilonia. ¿Me siguen? Es probable que muchos de ustedes sepan exactamente lo que yo estoy hablando a la primera, pero hay mucha gente que escucha estos videos que a lo mejor primera vez está escuchando esta explicación. Por eso también les pido mucha paciencia a aquellos que han estudiado y es probable que esto sea algo muy manejado por muchos de ustedes. Pero siempre yo estoy pensando en aquellos que están recién partiendo en esto del estudio de las Escrituras. Consejo del versículo 5, salid de Babilonia. Y después dice y agrega, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Y eso de la limpieza, ustedes van a ver que hay muchas escrituras que están asociadas a esto también. En Tercer Nefi, en Doctrina y Convenios 38, en Segundo de Timoteo. Básicamente, sed limpios los que llevan los vasos del Señor, se está refiriendo específicamente a los miembros del sacerdocio, aquellos que tenemos la responsabilidad
de llevar esto a cabo. Y fíjense qué consejo más sano y más simple. Hay que ser limpios, hay que hacerlo con honestidad, con limpieza. Eh, Alguno dirá, bueno, pero no hay nadie que sea limpio 100%. Por cierto que sí, para eso es el Evangelio. Que si vemos algo que no está bien, bueno, cuando uno habla de limpieza es porque en algún minuto estuvo sucio. No voy a limpiar algo que está limpio. Parece absurdo lo que digo, pero inmediatamente uno debe entender que si debemos estar limpios es porque antes estuvimos sucios. El consejo es salir de Babilonia y limpiarnos, porque tenemos que tener una asignación especial de llevar los vasos del Señor. Tenemos que hacerlo con las manos limpias. Hay otras escrituras que hablan justamente de eso, de las manos limpias. Convocad vuestras asambleas solemnes y comunicaos al mundo los unos a los otros. Invoque todo varón el nombre del Señor. Ahí se menciona, como se ha mencionado en muchas otras secciones, lo que tiene que ver con las asambleas solemnes. Estas asambleas solemnes que hoy día en la iglesia para nosotros son bastante familiares, son bastante ya habituales, especialmente cuando se sostiene, por ejemplo, a la primera presidencia. Va a ocurrir en la próxima conferencia, vamos a asistir a una asamblea solemne en la cual todos sostendremos a nuestro nuevo profeta con la primera presidencia. Y también pueden haber asambleas solemnes que tengan como objetivo el poder anunciar o dar alguna instrucción específica del sacerdocio, como por ejemplo lo que ocurrió en la época de Lorenzo Snow. ¿Recuerdan ustedes cuando habló en relación a la ley del diezmo? Esta maravillosa, incluso hay una película que habla de eso, hablando de la ley del diezmo. ¿Recuerdan ustedes? Parece que esto de salir de Babilonia es algo que es muy importante, porque nuevamente el Señor lo repite en el versículo 7. Salid de Babilonia. Enviadas a los élderes, dice el versículo 8, de mi iglesia a las naciones que se encuentran lejos. Eso tiene un carácter netamente misional. Recuerden, no olviden que estamos en el año 1831, entonces en esa época todo lo que tenía que ver con el predicar, y por supuesto proyectándolo hasta los días de hoy y más adelante, seguimos con esta obra preciosa de poder predicar el Evangelio por todos lados. A las islas del mar, enviarlo a los países extranjeros, llamada a todas las naciones, primeramente a los gentiles y luego a los judíos. Recuerden ustedes que cuando el Salvador vino, bueno, los judíos tuvieron la oportunidad de recibir y poder estar ahí con el Salvador. Parece ser que en esta época de la restauración se han invertido un poco los papeles y ahora primeramente a los gentiles y después vendrán a los judíos. Hablaremos de eso más adelante. Aquí dice, este será su pregón y la voz del Señor a todo pueblo. Id a la tierra de Sión para que se ensanchen las fronteras de mi pueblo. Esto lo hemos hablado muchas veces, en muchas secciones. Y sean fortalecidas sus estacas, ¿recuerdan? Y Sión se extienda hasta las regiones inmediatas. Claro, estamos en eso. En su momento habían lugares donde el Evangelio estaba en lugares muy reducidos, pero el hecho de estar predicando el Evangelio iba a significar que en esta gran tienda, ¿recuerdan? Tendríamos que comenzar a poner muchas estacas fuertes, de modo que de esa manera extendiésemos el Evangelio por todas las regiones. Hablando de la segunda venida, que insisto es nuestro gran propósito, fíjense, hace 2 minutos hablamos de Babilonia. ¿Se acuerdan que les decía yo que hay palabras y frases que nos dan un contexto de lo que significa? Aquí hay un par más. Fíjense el versículo 10. Sí, óigase el pregón entre todo pueblo. Despertad y levantaos, y salid a recibir al esposo. Si alguien les dice, salid a recibir al esposo,
¿De qué estamos hablando? Es probable que hay gente que no tiene la menor idea de qué estamos hablando. Pensará en un matrimonio, que estamos esperando al esposo y que tiene que ver esto con el Evangelio. Bueno, aquí les vuelvo a insistir de que esto es parte de la nomenclatura de las escrituras, que si no tenemos una experiencia previa, evidentemente esto no lo vamos a entender. Recibida al esposo, y aquí el esposo viene. ¿A quién se está refiriendo? Salid a recibirlo, preparaos para el gran día del Señor. Para los que no están familiarizados, les comento que esto está relacionado con efectivamente un matrimonio en el cual el esposo es Jesucristo y podríamos decir que la esposa es la iglesia. Y esta reunión nosotros nos preparamos para recibir al esposo. Hay muchas parábolas que también hacen alusión a esta nomenclatura. ¿Recuerdan ustedes la parábola de las 10 vírgenes? Que también un poco hace referencia a eso. Entonces, se empieza a aclarar un poco más lo que está tratando de decir aquí. Versículo 11. Velad. Eso de velad también tiene más de una interpretación. Pues porque no sabéis el día ni la hora. Estamos hablando de la venida del Salvador. Y cuando decimos velad, ¿qué significa realmente velad? En el Nuevo Testamento hay muchas referencias con respecto a esto, específicamente en Marcos. Cuando una persona está con una vela y la enciende, a lo mejor hoy día no es tan aplicable porque nosotros prendemos la luz y ya está. Pero cuando uno está con una vela alumbrando lo que tengo y esperando algo, bueno, recuerdan las 10 vírgenes, muy claramente. 5 eran negligentes y otras que eran vírgenes muy diligentes. Y entonces ellos necesitaban tener el aceite, ¿cierto? Para que las lámparas estuvieran siempre encendidas. Y claro, todo esto tenía la connotación de que cuando llegara el Salvador, ellas podían estar atentas, alumbrando, para que pudieran entrar a esta ceremonia preciosa. Entonces, el velad significa que debemos estar atentos, debemos estar preparados. Algunos consejos. Huyan, dice el versículo 12. Pues a Sión, los que se hallan entre los gentiles. Parece ser que ahí hay un buen lugar de refugio. Y huyan a Jerusalén, los que son de Judá, a los montes de la casa del Señor. Parece ser que tenemos que buscar los lugares que son los adecuados. Aquí hay muchas descripciones figurativas, pero insisto, todo esto está relacionado con las escrituras en general. Salid de en medio de las naciones. Sí, y reitera por tercera vez, de Babilonia, de en medio de la iniquidad. Al principio hablábamos de prepararnos y santificarnos. Parece ser que el salir de Babilonia ya es el primer paso. Debemos salir de la iniquidad. Y después reitera que es la Babilonia espiritual. Tenemos que salir. ¿Pueden identificar ustedes Babilonia dentro de donde ustedes viven? Pero aquí básicamente hay una estricta instrucción de que un evento va a ocurrir, tenemos que, entre comillas, arrancar a un lugar seguro. Salir de los lugares que son complicados. Y se nos dice que Babilonia parece que no es el lugar donde nosotros debemos estar. Todo lo que tiene que ver con eso, lo que rodea a Babilonia, la iniquidad, el pecado, salgamos de ahí. ¿Cómo debe ser nuestra huida? Así dice el Señor, dice el versículo 15. No sea vuestra huida con prisa. Interesante esto. Isaías habló de esto también. Exacto, con palabras muy similares.
específicamente en el capítulo 52 de Isaías, versículos del 10 al 12. En ocasiones el Señor nos dice, tenemos que hacer las cosas rápido. Recordábamos algunas instrucciones que se le dieron a los pioneros cuando estaban por ahí por Missouri, tenían que ir a otros lados, tenían que hacerlo rápido. Aquí la instrucción es un poco diferente. No sea vuestra huida con prisa, pero después dice, sino prepárense todas las cosas delante de vosotros. Parece ser que debe ser una huida organizada, correcta. A veces cuando uno sale deprisa del hogar por alguna circunstancia, alguna situación, es probable que se olviden algunas cosas. No tan solo cosas, sino que a veces nos podemos olvidar hasta de personas que dejamos atrás. Sin embargo, esta huida debe ser no con prisa, sino prepárense todas las cosas delante de vosotros. Y después hay otra frase que hace alusión a otros momentos de las Escrituras también, así como Babilonia, así como que el Señor vendrá al templo, así como, qué sé yo, varias cosas que hemos leído. Aquí hay otra más. Y no mire hacia atrás el que salga, no sea que le sobrevenga una destrucción repentina. ¿Qué significa eso de que no mire hacia atrás el que salga? Parece ser que debemos huir de Babilonia. Ustedes saben lo que significa huir de Babilonia, salir de estos lugares de iniquidad, pero cuando esa huida se va a verificar, no miremos, dice textualmente, no miremos hacia atrás. ¿Les recuerda algo de las Escrituras ese episodio, esa acción? Es probable que ustedes muchos identifiquen. Insisto, a lo mejor es muy básico para algunos que están escuchando, pero estoy pensando en todos. Cuando ustedes estudian el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta también que había una familia que se llamaba, que estaba relacionada con la familia de Lot. En todo esto que estaba relacionado con Sodoma, Gomorra, y ellos tuvieron que escapar, porque esos lugares iban a ser destruidos. Y entonces hay una historia en las Escrituras que efectivamente aparece la esposa de Lot, que saliendo de esos lugares, el relato dice que ella miró hacia atrás. E incluso la historia nos cuenta que se convirtió en una estatua de sal, dice el relato. ¿Recuerdan eso? Bueno, aquí no vamos a empezar a hablar del Antiguo Testamento aún, pero parece ser que todo esto tiene una enseñanza bastante particular y que por supuesto está relacionado con la instrucción que se está dando acá. Parece ser que cuando uno sale de Babilonia espiritual, cuando sale de la iniquidad, cuando quiere ir a un lugar donde se vive mejor, pensemos por ejemplo cuando alguien conoce el Evangelio. ¿Qué significa conocer el Evangelio? Es justamente vamos a Cristo, vamos y caminamos donde Él está y salgamos de los lugares donde se supone que hay pecado, corrupción, iniquidad, etcétera, etcétera. Entonces salimos en sentido figurado, salimos de Babilonia y vamos a la iglesia. Pero muchas veces hay personas que en esa huida miran hacia atrás. Y que esto, así como en la historia de la esposa de Lot, no tan solo significa mirar hacia atrás, sino que a veces significa recordar las cosas que hacíamos en Babilonia espiritual, recordar nuestras costumbres antiguas, y que a lo mejor nos cuesta caminar y mirar hacia el frente a un lugar seguro. Y empezamos a recordar ciertos hábitos, ciertos vicios, ciertas costumbres, ciertas actividades que a lo mejor eran agradables para nosotros, y en ocasiones tendemos a mirar hacia atrás y no hacemos que esta huida a las cosas que son correctas en dirección hacia allá nos permita a veces empezar a devolvernos, y que eso parte con una mirada. La idea es que no volvamos atrás,
que no miremos hacia atrás. Y volviendo a la escritura de Lot y de su esposa, no vaya a ser cosa que nos vamos a convertir en una estatua de sal, en sentido figurado. Yo estoy seguro que ustedes me entienden lo que estoy hablando. La pregunta es, ¿han salido ustedes de Babilonia? ¿O todavía viven en Babilonia y van los domingos a la capilla nomás? ¿O este mensaje de abrazar el Evangelio es un mensaje que dura de lunes a lunes o que tan solo tiene su efecto en el día domingo por las 2 horas que vamos a la iglesia? Es probable que reconozcamos a personas que hacen eso, que van a la sacramental, a lo mejor a las clases y a lo mejor son muy diligentes en eso, pero durante la semana jamás toman las escrituras, jamás oran, jamás cumplen sus llamamientos, no lo sé. De alguna manera eso es como seguir viviendo en Babilonia y a lo mejor dedicar 2 horas para ir un poquito a un lugar adecuado, no sé si me explico. La idea es que salgamos de ese lugar, de los lugares incorrectos, salgamos de Babilonia y abracemos el Evangelio con todo lo que eso significa. Y por favor escuchemos este consejo. Y no miren hacia atrás el que salga, no sea que le sobrevenga una destrucción repentina. Interesante. Fíjense que en el versículo 16 se nos recomienda una y otra vez, y se nos repite la primera palabra con que partió esta revelación. Dad oídos. Mire, todo relacionado con este sentido. Dad oídos y escuchad, oh habitantes de la tierra. Y repite, escuchad unánimes, vosotros los élderes de mi iglesia, etcétera, etcétera. ¿Se fijan? Escuchad, oíd, estar atentos. ¿Para qué? Al final del 16 nos dice, para que podamos arrepentirnos. ¿Ok? Y él dice en el versículo 17, he aquí, dice Dios, el Señor ha enviado al ángel para que proclame en medio del cielo, preparad la vía del Señor y enderezad sus senderos, porque la hora de su venida está cerca. Cuando habla ahí del ángel, enviado el ángel, uno al leer esto es probable que quede muy clarito que podría eventualmente estar refiriéndose al ángel Moroni, que de alguna manera fue el encargado de poner las planchas de oro a resguardo de José Smith por ese tiempo, para que él las tradujese y pudiéramos tener el libro de Mormón, que de alguna manera fue todo esto previo a la restauración del Evangelio. Pero hemos tenido instrucción de muchos hermanos, líderes, profetas, que cuando se habla de este ángel, no tan solo, a pesar de que alguien puede pensar que es solamente el ángel Moroni, podríamos decir que podemos incluir al ángel Moroni, pero no dejar afuera a muchos otros ángeles que José Smith recibió. Y estamos hablando prácticamente de todos los líderes de dispensación y por supuesto Moisés, Elías el profeta, Pedro, Santiago y Juan el Bautista y tantos otros que vinieron a restaurar llaves maravillosas. ¿Y por qué dice el versículo 17? Porque la hora de su venida, hablando del Salvador, está cerca. Cuando el Cordero, y aquí hay otra frase que está relacionada con las mismas anteriores, que cuando uno la escucha, uno tiene un panorama de lo que está hablando. Cuando el Cordero estará en pie sobre el monte de Sión. ¿Han escuchado eso en otros momentos? Claro que sí. Ustedes pueden ir a la sección 84, que también se habla de eso en el versículo 2. Y con él los 144.000. Recuerdan que esto también se habla en Apocalipsis, que tendrán el nombre de su Padre escrito en la frente. Estamos hablando de la segunda venida del Salvador. Por tanto, ahí viene como una conclusión,
preparaos, lo mismo que hablábamos en los primeros versículos, para la venida del esposo. Ya saben, se fijan, vuelve a reiterar, pero ya sabemos que se está hablando del Salvador. Salid, salid a recibirlo. Ahora es bien interesante cuando se habla de salir a recibirlo. ¿Se imaginan ustedes que estamos en una fiesta y que ustedes tengan la oportunidad o la asignación de ir a recibir a alguien a esa fiesta que viene y ustedes no conozcan a esa persona que se supone que deben recibir? Sería un absurdo. Supongamos que viene el alcalde importante a esa fiesta y ustedes tienen la oportunidad de ir tienen que recibirlo de una buena manera, pero ustedes jamás han visto y no saben nada de ese alcalde. No podrían cumplir esa responsabilidad, porque no tienen idea a quién saludar, a quién darle la bienvenida. Entonces, lo primero que debemos hacer para salir a recibirlo, a Cristo, ahora estamos hablando de él, o al esposo, como aquí dice en el versículo 19, lo primero que debemos hacer es conocer a quién vamos a recibir. Y el Evangelio tiene que ver con esto. Es comenzar a conocer al Salvador, de modo de poder definitivamente reconocerlo cuando está enfrente de nosotros. Y vuelvo al mismo punto del 18, porque aquí se pondrá de pie sobre el monte de los olivos. Hay profecías específicas que hablan de la segunda venida, algunos actos, algunas circunstancias, algunos eventos que son concretos. Y en esta sección se repite. Cuando ustedes escuchen que alguien pondrá el pie sobre el monte de los olivos, estamos hablando de la segunda venida. Y alzará su voz desde Sión, dice el versículo 21, y hablará desde Jerusalén, y se oirá su voz entre todo el pueblo. ¿Y cómo será esa voz? Versículo 22, como un estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que derribarán los montes, y no se hallarán los valles. Y fíjense que es interesante, que también lo hemos aprendido en muchas otras escrituras. Y la tierra de Jerusalén y la de Sión volverán a su propio lugar, y la tierra será como en los días antes de ser dividida. ¿Han escuchado eso? Es muy interesante que incluso uno puede mirar el mapa, la tierra, y puede ver que en algún minuto la tierra era una gran masa, y por otro lado el mar, por supuesto. Pero cada una de las partes de la tierra en algún minuto se ve que eso tiene que haber estado unido. Y aquí se habla específicamente de eso. Parece ser que esta tierra volverá a su lugar original. Hemos escuchado que vendrán muchas situaciones complicadas previo a la venida del Salvador. Y yo desde muy pequeño y viviendo en el país de donde vengo, de Chile, sabemos que Chile es el país donde tienen la mayor cantidad y los terremotos más fuertes que la Tierra ha registrado. Y yo a veces pienso, ¿qué grado de terremoto tendremos para que estas tierras puedan volver a su lugar? Bueno, no sé ni siquiera quiero imaginarme. Pero estas cosas ocurrirán, definitivamente. Y el Señor, dice el 25, sí, el Salvador estará en medio de su pueblo y reinará sobre toda carne. Y las cosas que ocurrirán están en los siguientes versículos. Muy bonito todo, muy descriptivo. Yo les pido, por favor, que no se queden con los versículos que yo estoy leyendo, sino que por favor ustedes continúen leyendo ahí. He aquí, esta es la bendición, dice el 34, del Dios sempiterno sobre las tribus de Israel, y la bendición más rica sobre la cabeza de Efraín y sus compañeros. Si no han estudiado el Antiguo Testamento, es probable que todas estas palabras sean bastante nuevas para ustedes. Sale el nombre de las tribus de Israel, sale
el nombre de Efraín. Y claro, recuerden que las tribus de Israel, estamos hablando de los 12 hijos que tuvo Jacob. Jacob, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham, que fue el que recibió estas promesas, que la tierra iba a ser bendecida a través de su descendencia. Y ahí están las 12 tribus. Al estudiar el Antiguo Testamento vamos a entender exactamente cuáles son y lo que ocurrió con cada una de ellas y qué pasó con estas tribus. También se habla de que 10 de ellas se perdieron. ¿Han escuchado eso? También lo menciona acá. ¿Y Efraín qué tiene que ver? Bueno, les cuento que del primogénito de Jacob con Raquel hay un hijo que se llama José. ¿Recuerdan que se lo mencioné la semana pasada? El menor se llamaba Benjamín y el mayor de Raquel, José. Y José tuvo 2 hijos. Y uno se llamó Manasés y el otro se llamó Efraín. Y hay una historia bien interesante aquí. Bueno, podríamos irnos por ahí y nos vamos a ir por otros temas, por cierto. Pero lo más importante es que Efraín era el menor de los 2. Sin embargo, él recibió las bendiciones, por así decir, principales. Por eso se menciona aquí y la bendición más rica sobre la cabeza de Efraín. De hecho, hay un relato en el Antiguo Testamento donde Jacob bendecía a sus nietos, digamos. José fue tan fiel que finalmente los 2 hijos llegaron a ser 2 tribus diferentes, Efraín y Manasés. Entonces, cuando él le dio la bendición, cruzó las manos y le dio la bendición principal al menor con respecto a Manasés, que era el mayor. Si están interesados, métanse en la historia y van a aprender bastante. Y después sigue en el versículo 35, y también los de la tribu de Judá, después de su aflicción, serán purificados en santidad ante el Señor. Ahora de cierto dice el Señor, el versículo 36, para que sepan estas cosas entre vosotros, oh habitantes de la tierra. He enviado a mi ángel para volar por en medio del cielo con el evangelio eterno. ¿Recuerda que hablábamos de Moroni? El cual ha aparecido a algunos y lo ha entregado al hombre, y se aparecerá a muchos que morarán en la tierra. Pero ya dijimos que estas revelaciones no tan solo tienen una connotación específica sobre Moroni, sino que muchas otras personas que han tenido la responsabilidad de entregar llaves en esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y este evangelio será predicado a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Estamos hablando de estos magníficos momentos y eventos cuando el Salvador venga. Y aquí podemos aprender, versículo 48, siempre hay imágenes cuando Jesucristo venga en la segunda venida. Pero aquí incluso podemos ver cuáles serán los vestidos del Salvador. Versículo 48. Entonces sabemos ahora que el Señor vendrá con una túnica roja, sus vestidos. Y a veces uno piensa, ¿por qué? Bueno, y se oirá su voz, dice el versículo 50. He pisado yo solo el lagar y he traído juicio sobre todo pueblo. Y nadie estuvo conmigo. Absolutamente solo. Y los he hollado con mi furor y los pies con mi ira. Y con su sangre he salpicado mis vestidos y manchado toda mi ropa. Porque este fue el día de venganza que estaba en mi corazón. En los tiempos antiguos, en algunas partes del mundo, la gente acostumbraba a pisar la uva para exprimirle el zumo. Y ello se hacía poniendo los racimos en grandes recipientes, donde se caminaba sobre ellos
pisándolos naturalmente. Y ello se hacía poniendo los racimos en grandes recipientes, donde se caminaba sobre ellos, pisándolos. Naturalmente la ropa de esas personas que pisaban el lagar se manchaban con el zumo de la uva y se teñían con el color de esta fruta. Cuando el Salvador aparezca en los últimos días, su ropa será roja como del que ha pisado el lagar. Estos versículos son preciosos y nos da a entender la dimensión de todas las bendiciones que hemos recibido en esta época, mis queridos hermanos. Estoy en el versículo 52. Y ahora el año de mis redimidos ha llegado. Aquí estamos. Y harán memoria de la amorosa bondad de su Señor y de todo lo que sobre ellos ha conferido de acuerdo con su bondad y de acuerdo con su amorosa misericordia para siempre jamás. En todas las aflicciones de ellos, Él fue afligido, y el ángel de su presencia los salvó. Y en su amor y en su clemencia los redimió, los sostuvo y los llevó todos los días de la antigüedad. Sí, y también a Enoc, dice el versículo 54, y a los que estuvieron con él, a los profetas que antes de él fueron, también a Noé y a los que fueron antes de él, y también a Moisés y a los que fueron antes de él, y de Moisés a Elías, y de Elías a Juan, los cuales estuvieron con Cristo en su resurrección, y los santos apóstoles, con Abraham, Isaac y Jacob, estarán en la presencia del Cordero. Y los sepulcros de los santos serán abiertos. ¿Han escuchado esto? Qué maravilloso será ese momento cuando el Salvador venga. Los sepulcros de los santos serán abiertos y saldrán y estarán a la diestra del Cordero. Cuando Él esté en pie sobre el monte de Sión, lo vuelve a recalcar, y sobre la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Hablábamos de una Jerusalén y hablamos de una nueva Jerusalén. Y cantarán el cántico del Cordero, día y noche, para siempre jamás. Me encanta el versículo 57. Ustedes lo leen todo, pero yo voy a leer solamente la última parte. El Señor envió la plenitud de su evangelio, su convenio sempiterno, razonando con sencillez y claridad. ¿Con qué fin? A fin de preparar a los débiles para las cosas que vendrán sobre la tierra y para la obra del Señor en aquel día en que los débiles confundirán a los sabios y el menor se hará nación fuerte, y dos pondrán en fuga a sus decenas de millares. Y al que se arrepienta, dice el versículo 62, y se santifique, resaltando lo que dijo en los primeros versículos, y se santifique ante el Señor, se dará la vida eterna. Y sobre los que no escuchen, dice el versículo 63, ahí está la contrapartida, la voz del Señor, los que no escuchen, se cumplirá lo que escribió el profeta Moisés. ¿Qué dijo él? Que serán desarraigados de entre el pueblo. Y al final del 64, una gran consecuencia de aquellos que son desobedientes. No les dejará ni raíz ni rama. Fíjense qué interesante es esto. ¿Qué significa que no tendrán ni raíz ni rama? De hecho, se escribió en el libro de Malaquías también eso mismo. Claro, la gente que no cumple, obviamente no vivirá en familia, no tendrá una relación con sus padres, ni tendrá una descendencia eterna.
Por lo tanto, esto es absolutamente literal. Al hablar de la venida del Salvador por segunda vez, en esta sección que vendría siendo el apéndice de Doctrina y Convenio, nos encontramos que en realidad este día será un día grande y terrible, específicamente cuando venga el Salvador. Y ya sabemos cómo esto es. Grande para aquellos que cumplan los mandamientos y son fieles y obedientes. Y será terrible para aquellos que por supuesto no hagan lo correcto. Y que no se acuerden de su Señor, como dicen las Escrituras. Yo les invito a que puedan leer este apéndice maravilloso, que lo tenemos hoy día contemplado en la sección 133. En la sección 134 nos vamos a dar cuenta que esta se escribió, y fíjense lo que estoy diciendo, en el año 1835, el 17 de agosto. 1835 justamente fue el momento en que Doctrina y Convenios se publicó, después de la gran tragedia que vivieron en la época cuando esa imprenta fue incendiada, saqueada, ¿recuerdan? Entonces, en esa época había mucha contención, muchos problemas con el gobierno, fundamentalmente. Mucha gente pensaba que los miembros de la iglesia eran personas rebeldes que no querían someterse a las leyes del país o del Estado. Cuando este libro, Doctrina y Convenio, salió a la luz, ellos no hallaron nada mejor que generar alguna declaración, una declaración clara, precisa, en relación a la posición de la iglesia con respecto a los gobiernos y cómo los miembros de la iglesia debían comportarse con respecto a las leyes de un país, por ejemplo, para que no quedara duda que los miembros de la iglesia eran personas que querían obedecer la ley, por cierto que sí, y no eran rebeldes y sediciosos o personas que quisieran hacerle el mal a sus semejantes, de ninguna manera, faltando a la ley, de ninguna manera. Entonces, esta sección, a diferencia de otras, no es una revelación específica, sino que es una declaración de creencias concerniente a los gobiernos y a las leyes en general. Y esto se dio en Kirtland, como digo, en el año 1835. De hecho, cuando se dio en una reunión, José Smith estaba tenía otras actividades y finalmente él llegó incluso cuando ya se había aprobado por unanimidad para que se pudiera poner esto como declaración oficial, y José Smith dijo, me parece muy bien, sigamos adelante. Y entonces fue así como tenemos esta sección, que no es muy larga, pero tiene conceptos maravillosos. Y por lo menos para mí, y yo creo que para todos ustedes, tiene una significancia muy interesante, porque en nuestros propios países hoy día, bueno, les cuento que hoy día específicamente, en mi país, Chile, hay una elección presidencial y de senados y de diputados. Y estamos eligiendo a nuestros gobernantes. Y bueno, no les voy a explicar los detalles, pero después el ganador va a asumir en marzo del próximo año. Pero hoy día es la primera votación. Y si por alguna razón no sale un ganador con un porcentaje mínimo, van a tener que ir a una segunda vuelta, que es en diciembre. Pero ya hoy día se va a definir la primera etapa, que es muy importante. Y estoy seguro que todos aquellos que somos chilenos, aún a pesar de que yo vivo en el extranjero por muchos años, yo hoy día voy a ir a votar también. Tenemos una mesa especial y aquí en Salt Lake City tenemos la bendición de poder votar también. Así que yo voy a generar ese privilegio de poder hacerlo aún en el exterior. Y yo quisiera que ustedes pudieran leer
esta sección con mucho detenimiento, porque yo sé, por ejemplo, que Perú tiene también elecciones muy pronto, Colombia el próximo año también está con elecciones, y en general, cada 4 años, o qué sé yo, no me acuerdo, pero están normalmente eligiendo a sus gobernantes. Y yo pienso que es muy importante esto también, es muy importante saber a quiénes elegimos para que puedan ellos llevar un país de la mejor forma posible. Debemos entender que no vamos a llegar a un gobierno perfecto hasta que el mismo Salvador reine sobre esta tierra, pero por lo menos que nos acerquemos lo más posible a nuestras propias creencias. Y eso también es ser responsable, que no nos dejemos llevar por opiniones que a lo mejor son de líderes que están instando a hacer cosas que son absolutamente diferentes a lo que nosotros se supone que pensamos o creemos. Pero fíjense, yo voy a leer un par de cosas y yo les pido, por favor, que ustedes lean esto con mucho más detalle, porque estoy seguro que les va a ayudar para cuando ustedes tengan que tomar sus propias decisiones y votar por las personas que se acerquen lo más posible a estos consejos. Creemos que Dios instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre y que Él hace a los hombres responsables de sus hechos con relación a dichos gobiernos, tanto en la formulación de leyes como en la administración de estas, para el bien y la protección de la sociedad. ¿Ok? Creemos que ningún gobierno puede existir en paz, a menos que se formulen y se conserven invioladas las leyes que garanticen, fíjense, a cada individuo el libre ejercicio de la conciencia, el derecho de tener y administrar propiedades y la protección de la vida. Yo aquí ni siquiera le voy a dar un discurso de un lado o del otro lado o criticar a un... Ustedes pueden discriminar exactamente por el Espíritu cuáles son sus mejores elecciones o sus mejores opciones para votar por aquellas personas que se acerquen a estos enunciados. Creemos que todo gobierno necesariamente requiere funcionarios y magistrados civiles para poner en vigor las leyes de ese gobierno y que se debe buscar y sostener por la voz del pueblo, si es república, o por la voluntad del soberano, a quienes administren la ley con equidad y justicia. No quiero entrar en detalle, pero en nuestros países, díganme si no hemos tenido este tipo de problemas. La corrupción, el terrorismo, la delincuencia. Los que tenemos más edad hemos visto que, bueno, venimos de países que tenemos muchos desafíos, por cierto. Pero díganme si en estos últimos días las cosas no están como declinando, se están empeorando en muchos sentidos. Pero si tenemos la posibilidad de votar por gente mejor, ¿por qué no hacerlo? Y por supuesto, pedir que Dios nos ayude para que las cosas puedan andar mucho mejor. Y ahí, por favor, sigan leyendo ustedes. Versículo 4. Creemos que la religión es instituida por Dios y que los hombres son responsables ante Él y ante Él solamente por el ejercicio de ella, a no ser que sus opiniones religiosas los impulsen a infringir los derechos y libertades de los demás. Pero no creemos que las leyes humanas tengan el derecho de intervenir, prescribiendo reglas de adoración para sujetar la conciencia de los hombres, ni de dictar fórmulas para la devoción pública y privada. Y ustedes siguen leyendo. Claro, es probable que nosotros podamos tener leyes del país, pero que éstas no pueden meterse tampoco en las cosas que tienen que ver con cosas religiosas. Cómo debemos adorar, cómo debemos hacer este tipo de cosas. No, para nada. Creemos que todos los hombres están obligados a sostener, dice el versículo 5, y a apoyar a los gobiernos respectivos de los países donde residan, en tanto que las leyes de dicho gobierno los protejan en sus derechos inherentes e inalienables. Hay tantos conceptos maravillosos acá.
que por supuesto no los voy a leer todo porque es muy largo, pero en realidad la sección no es muy larga, pero la cantidad de conceptos que aquí se manejan son muchos. Eh, por favor, lean esto. Estoy seguro que les va a ayudar. Está hablando de cómo la gente debe recibir los castigos cuando infringe las leyes también. Debemos, dice el versículo 8, que los crímenes deben castigarse de acuerdo a la naturaleza de la ofensa. Que el homicidio, la traición, el robo, el hurto y la violación de la paz en general, en todo respecto, deben ser castigados de acuerdo con su criminalidad y su mala influencia entre los hombres. Por otro lado, hay que definir que las cosas que son religiosas deben ir por una línea y las cosas del gobierno por otra línea. Y la idea es que no se mezclen, o sea, cualquier disciplina, cualquier cosa que tenga que ver con las cosas de la iglesia, las cosas del gobierno no deberían intrometerse en ese tipo de cosas. Si alguien falta a las leyes espirituales, la iglesia tiene la posibilidad de poder, entre comillas, entregar las disciplinas que correspondan. Por ejemplo, al final del versículo 10 dice, la iglesia, digamos, solo puede excomulgarlos cuando alguien hace algo incorrecto de su sociedad y retirar de ellos la mano de confraternidad. Pero por supuesto, no debería meterse en sacarle sus derechos o sacarle sus propiedades o castigarlos de ese tipo de esa forma, digamos, pensando que por supuesto la religión no tiene ese alcance o no debería tenerlo. Me encanta, por favor léanlo, se los repito, porque es algo muy interesante. Y al final, incluso en el versículo 12 hay algunos temas incluso que estaban en boga en esa época, cuando esta declaración se dio, que también es muy interesante que ustedes puedan leerla y documentarse con respecto a esto. Mis queridos hermanos, para mí es fundamental que podamos estar sintonizados a las cosas del Espíritu, porque nos ayuda de una manera impresionante. Lo que tengo en mi mente es que tenemos que salir de Babilonia. Hermanos, todos, independientemente en qué momento de su vida estén. Si se han bautizado recién, están recién saliendo de Babilonia. Algunos hemos salido a lo mejor hace muchos años, no importa. Pero la idea es que nuestra huida a los lugares de seguridad quizás no sea con tanta prisa que nos permita olvidar algunas cosas. Pero vamos, miremos hacia adelante. El mismo José Smith nos decía, vamos, adelante, a la victoria. ¿Recuerdan esas palabras? Miren hacia adelante. Y aquí en la sección 133 recordamos, no miremos hacia atrás, no volvamos a las mismas costumbres o a los mismos vicios que podíamos tener antes de conocer el Evangelio. Qué enseñanzas más maravillosas. El Señor está cerca. Si ustedes van a internet van a encontrar incluso hermanos que andan hablando todo el día de eso. Que el Señor viene mañana, viene la próxima semana, ya está cerca. Incluso yo he escuchado a mucha gente de la iglesia que están muy inquietos. Yo creo que dicen ellos, estamos muy cerca. Bueno, yo no lo sé. Yo todavía no sé si esto va a ser en un año, en 10, en 100. No tengo la más mínima idea. Lo importante es que hay que estar preparados. Porque nosotros nos podríamos ir hoy día o mañana. Más allá de cuando venga el Salvador. Me voy con el consejo de los primeros versículos de la sección 133. Escuchad, prepárense y santifíquense. Con eso yo creo que vamos a empezar y vamos a caminar seguros. Mis queridos hermanos, estoy, primero que nada un poquito enfermo, un poco angustiado porque quizás no he podido entregar el mensaje con la voz que yo hubiese querido, pero mi testimonio está tan fuerte como siempre. No se identifica con la voz que tengo hoy día. Mi corazón está palpitando de la misma manera.
no tengo ninguna duda que estamos en la iglesia de Jesucristo. No tengo ninguna duda que esta dispensación, esta restauración es real, es correcta. Jesucristo vive, nuestro Padre Celestial nos ama. Tenemos un profeta viviente. Y estoy esperando el momento de esa asamblea solemne donde tendremos, donde quiera que estén, levantar la mano y sostener al profeta y a la primera presidencia y a los apóstoles. No tengo ninguna duda que estas cosas son verdaderas. No tengo ninguna duda que el libro de Mormón es la palabra de Dios. Que sería maravilloso que el mundo completo pudiera leer este libro y sentir que estas cosas son verdaderas, porque eso será el punto de partida para descubrir cientos de otras verdades que son realmente maravillosas. Sigamos adelante, nos queda muy poquito. La próxima semana tendremos probablemente una de las secciones, por lo menos para mí, más tristes, en la cual recordaremos uno de los momentos más complicados de la restauración. Ustedes se imaginan por qué. Pero así como el Salvador entregó su vida y muchos profetas, no fue una excepción José Smith. Él también tuvo que vivir la ley de sacrificio hasta el último paso, que significa entregar su vida para sellar con su sangre su testimonio. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Un gran abrazo. Oren por el maestro para que pueda tener voz para la próxima semana. Pero voy a estar bien, sin ninguna duda. Y ahora me voy a votar para cumplir con mis responsabilidades del país. A pesar de que estoy más de 20 años fuera de él, sigo muy pendiente porque no me olvido de dónde vengo. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia y un gran abrazo. Y les comparto esta clase con mucho amor en el nombre de Jesucristo. Amén.